Hola, mi nombre es Bárbara Garrido y hoy día me corresponde hacerles la clase de parto prematuro. Parto prematuro se define como aquel embarazo que finaliza espontáneamente o por indicación médica antes de las 37 semanas de gestación. Las medidas de intervención hoy en día están enfocadas a prevenir el parto prematuro principalmente antes de las 34 semanas, que es el que mayor morbimortalidad genera. Si revisamos este gráfico, podemos observar que la gran mayoría, o el 61% de los partos, se produce de forma espontánea y es ahí donde queremos intervenir, dado que el 38% es iatrogénico, secundario a alguna intervención, ya sea médica, por alguna patología materna, una preeclampsia, un HELP, que nos lleva a interrumpir un embarazo de forma anticipada. El 1% de los partos prematuros es debido a alguna malformación. La prevalencia del parto prematuro va desde un 5 a un 10%. En Chile, según la guía perinatal, corresponde a un 7%. El parto prematuro es la primera causa de morbilidad neonatal y genera mortalidad infantil importante. Incrementa el riesgo de complicaciones atribuibles a la inmadurez, dadas como sepsis, hemorragia interventricular, enfermedad de membrana hialina, enterocolitis necrotizante e hiperbilirrubinemia. En las últimas décadas, la incidencia del parto prematuro no ha disminuido y en los últimos años hemos visto un considerable aumento de la sobrevida de estos recién nacidos, ya sean muy prematuros, y esto debido a los grandes avances de las unidades de cuidados neonatales. Si queremos explicar por qué se produce el parto prematuro, tenemos que revisar y en el fondo entender cuál es su fisiopatología. Sabemos que en el embarazo es un estado de quiescencia del útero, donde hay un estado antiinflamatorio que predomina, ya sea por la progesterona con sus receptores y su activación de genes que generan que se mantenga esta quiescencia. Cuando hablamos de un parto prematuro, hay un aumento de citoquinas, interleuquinas, de receptores de oxitocina que aumentan y que generan un estado inflamatorio que aumenta esta contractibilidad. Si analizamos a nivel cervical, vamos a observar que hay cambios a nivel de la matriz extracelular, pérdida del colágeno, incremento de los poliglicanos, cambios en la barrera epitelial, lo que va a decrecer la fuerza tensil del cérvix y va a generar que este cuello madure. Si queremos entender cómo se produce un parto prematuro, debemos manejar su fisiopatología. Aquí aparecen mencionadas muchas de las causas de parto prematuro en una revisión que realizó Romero. Una de las mencionadas es la inflamación inducida por microorganismos. Sabemos que un tercio de los partos de pretérmino tiene una infección intraamniótica subclínica. Bacterias, que son similares a las encontradas en el tracto vaginal inferior, generan una infección ascendente. Estos microorganismos y sus productos son reconocidos por receptores que producen citoquinas y activan esta vía en común. 30% de los casos de infección intraamniótica, las bacterias son identificadas en la circulación fetal y producen una respuesta inflamatoria sistémica. La hemorragia de la decidua y la enfermedad vascular explicaría un subgrupo de pacientes que se pueden presentar con membranas íntegras o RPM y que podrían evidenciar algún grado de sangrado. La trombina puede estimular la contractibilidad miometrial y degradar la matriz extracelular de las membranas corioamnióticas, predisponiendo así su ruptura. Otra de las causas es la declinación de la acción de la progesterona. Esta se explicaría a través de una disminución en la acción de la progesterona que precede al trabajo de parto. Este mecanismo ocurre de forma automática antes del trabajo de parto y se explicaría que habría una disminución de los niveles séricos de progesterona y cambios locales en el metabolismo o coactivadores del receptor de progesterona, lo que generaría que de forma anticipada se generara un parto prematuro. Otro mecanismo es la sobredistensión uterina, ya sea por una gestación múltiple o por un polihidroamnios, generaría un aumento de las concentraciones plasmáticas maternas de algunas citoquinas inflamatorias que estimularían el trabajo de parto.
La senescencia decidual se explicaría por alguna alteración en el crecimiento de la decidua y su delección causa un fallo en la implantación, y si es que se logra producir el embarazo podría generar que un parto prematuro. Se ha demostrado evidencia de senescencia decidual en los casos de parto prematuro, pero no en mujeres que dieron o que llegaron a un parto a término. El estrés materno también es otro mecanismo que podría explicar un parto prematuro. Las señales de estrés aumentan la producción de cortisol tanto materno como fetal, y este a su vez estimula la producción placentaria de hormona liberadora de corticotropina y su liberación en la circulación materna y fetal, que podría desencadenar en un trabajo de parto. Como sabemos, existe ADN fetal libre presente normalmente en el plasma, y las concentraciones se sugiere que aumentarían en función de la edad gestacional. Por lo tanto, habría un pic al final del embarazo justo antes del parto. Una hipótesis es que habría una expresión acelerada de este ADN fetal libre, lo que desencadenaría en un trabajo de parto. Y otra de las teorías habla de la interrupción de la tolerancia materno-fetal, que como sabemos el feto y la placenta expresan tanto antígenos maternos como paternos, y se generaría una ruptura de la tolerancia que podría conducir a este estado patológico, es decir, se generaría un rechazo hacia el feto, lo que estimularía la circulación de células T materna en la circulación fetal y aumentaría el riesgo de parto prematuro. Todo esto asociado a alguna cirugía fetal o alguna intervención como alguna amniocentesis, amniodrenaje. Bueno, y dentro de los factores de riesgo encontramos factores pregestacionales como la edad, la baja condición social, antecedentes de parto prematuro, hábitos como consumo de drogas, tabaquismo, algunos maternos que están asociados con alguna infección, estrés, embarazos como el embarazo múltiple, placentarios como el desprendimiento de placenta, polidroamnio, uterinos cuerpo extraño como el uso de un dispositivo, embarazo con dispositivo, incompetencia cervical o del cuello uterino, malformaciones uterina, conización cervical. Pero dentro de todos estos factores de riesgo, el más importante es conocer el antecedente de un parto prematuro. Bueno, y entonces, lo que tenemos que saber o preguntarnos es qué intervenciones podemos realizar para disminuir el parto prematuro. Y traté de hacer como de forma más resumida o de forma que se pudiese entender un poco mejor, distribuir cuáles van a ser las atenciones que vamos a hacer en atención primaria, en nivel secundario. Y después hablaremos ya en nivel terciario. En atención primaria, lo que vamos a hacer a todas las embarazadas es previo o pacientes que lleguen a control preconcepcional, bueno, que tengan una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable y suspender el hábito tabaco. Sabemos que las pacientes que suspenden el uso de tabaco tienen una disminución en un 16% del parto prematuro. O sea, una medida que ideal que toda mujer que quiera embarazarse suspenda el tabaco. Y lo otro, ya una paciente que está embarazada, vamos a hacer medidas o condiciones que vamos a tomar en atención primaria, va a ser un screening de una bacteriuria asintomática, es decir, a toda embarazada le vamos a tomar un examen de orina, la vamos a mandar al dentista para su evaluación peridental y vamos a sospechar o consultar y tratar de pesquisar si es que existe alguna vaginosis en curso. Bueno, ¿y qué evidencias tenemos para tomar estas medidas? La verdad es que hay estudios que han mostrado una asociación entre el parto prematuro y la enfermedad periodontal. Habría una transmisión de patógenos por vía hematógena hacia la placenta y aumentaría este riesgo de parto prematuro. Pero se ha visto que estudios recientes no respaldarían el tratamiento de la enfermedad periodontal para reducir el parto prematuro. Pero no debemos olvidar que es una medida y que de hecho está en las indicaciones en nuestra atención primaria y es una intervención que se realiza. Entonces aprovechar el embarazo para que toda embarazada se haga su chequeo preventivo dental, que si bien nuestro sistema de salud no garantiza
tantas atenciones dentales, esta es una buena instancia para que se realice su chequeo. Ahora, en relación a las infecciones urogenitales, si observamos en esta tabla, la verdad es que aparecen mencionadas muchas y pueden ir revisando que si bien algunas incrementan el riesgo de parto prematuro, algunas de ellas el tratamiento no se ha visto que su tratamiento sea efectivo para disminuir el parto prematuro, pero aún así se sigue realizando. Lo que sí sabemos es que una pielonefritis y una cistitis aumentarían el riesgo de parto prematuro, por lo tanto es importante pesquisarlo y tratarlo. Entonces, cuando tenemos a estas pacientes, que serían a todas las embarazadas, vamos a tratar de suspender el hábito tabáquico y vamos a hacer este chequeo preventivo. A todas las pacientes les vamos a preguntar y vamos a tratar de averiguar y saber si tienen un antecedente de un parto prematuro. Si no tenemos este antecedente, vamos a seguir con un control habitual del embarazo. Ahora, si encontramos un antecedente de parto prematuro, estas pacientes deben ser derivadas a nivel secundario. Bueno, entonces, una paciente con un antecedente de parto prematuro espontáneo previo va a ser derivada a nivel secundario, va a iniciar progesterona, que debe ser iniciada desde la semana 14-16, y se va a mantener hasta la semana, por fines prácticos acá coloqué 24 semanas, pero lo ideal es mantenerlo hasta lo más que se pueda, prolongar el embarazo. Hay estudios que han mostrado en el fondo que la progesterona tiene utilidad en disminuir el parto prematuro, y este es un estudio, un metaanálisis que podemos observar que han sido considerados varios estudios y que demuestran que el parto prematuro con el uso de progesterona habría una reducción del parto prematuro y habría disminución del parto prematuro menor de 34 semanas y principalmente habría una disminución de la morbimortalidad perinatal. Bueno, entonces partimos, paciente antecedente de parto prematuro, iniciamos progesterona y vamos a derivar a nivel secundario para que se realicen cervicometrías de control, ¿ya? Se puede mantener cada 2 semanas, va a depender del esquema de cada centro, y luego va a llegar a esta cervicometría universal o a la ECO 22-24 o 20-24 más 6, que el objetivo es ver anatomía y hacer la cervicometría, que es lo que ha permitido cambiar la conducta y el manejo del parto prematuro, ¿ya? Ya que el antecedente de parto prematuro previo más la cervicometría tiene una sensibilidad de un 65% y un falso positivo de un 10%. Solo el antecedente de parto prematuro tiene una sensibilidad de un 33%. Es decir, pesquisamos muchos más embarazos cuando preguntamos por el antecedente de parto prematuro y realizábamos la cervicometría. Ya, ¿cómo se realiza la cervicometría? Ahí tenemos una imagen. Si se fijan, se observa el cervix. Lo que se busca es un corte sagital, donde podamos observar el orificio cervical interno y el orificio cervical externo y el canal cervical. Y se realiza una presión suave, se mide en 3 oportunidades y se considera la de menor tamaño. Y esta debe ser realizada con la vejiga vacía. Ahí tenemos otra imagen donde podemos ver que hay un grado de dilatación y es un cervix que está más corto y que debemos realizar la misma medición, y eso nos va a indicar cuánto realmente es lo que mide este cervix. Ya. Y el grupo que habíamos olvidado, los grupos de pacientes que no tenían este antecedente de parto prematuro, van a seguir su control habitual y van a ser pesquisados en esta ECO de 20-24 semanas, donde vamos a hacer la cervicometría. Si en este grupo, sin antecedente de parto prematuro, encontramos que el cuello mide más de 25 milímetros, va a continuar su control habitual, ¿ya? Pero si pesquisamos que el cuello mide menos de 25 milímetros, va a tener indicación de iniciar progendo y cervicometría de control. Bueno, ¿por qué? Porque el progendo en cuellos menores a 25 milímetros ha mostrado una reducción de un 34,2% de parto prematuro antes de las 34 semanas, y con cervix menores a 15 milímetros una reducción de un 44,2% de parto prematuro antes de las 34 semanas.
Ya, ahora vamos a analizar. Llegamos con esta paciente que tenía este antecedente de parto prematuro previo y vamos a hacer esta cervicometría de control. Si tiene este antecedente de parto prematuro y en la eco 2024 su cervix mide más de 25 milímetros, vamos a continuar con el progendo y con cervicometrías de control. Ahora, si el cervix mide menos de 25 milímetros, ahí debemos evaluar si continuar con progendo o considerar cerclaje. Ahí tenemos una imagen de la técnica de McDonald, donde se realiza un cerclaje, que el objetivo es a través de una sutura realizar un punto como el que se observa en la imagen y evitar que se vaya dilatando este cuello. Ya. ¿Por qué utilizamos el cerclaje? Bueno, el cerclaje en mujeres con historia de un parto prematuro y un cuello menor a 25 es recomendable para reducir el parto prematuro, y esto es con un grado de recomendación nivel A en nuestra guía perinatal. No existe evidencia suficiente para sugerir que la combinación de progesterona y cerclaje en mujeres con antecedente de parto prematuro adiciona un beneficio superior al que cada uno por separado. La mayoría de los estudios se evalúan pacientes o con cerclaje o con progesterona, pero no se han analizado su uso de forma separada. El cerclaje mostró una disminución de la recurrencia del parto prematuro, y este es un estudio de cerclaje, es un metaanálisis de Berghela que mostró una reducción de los partos prematuros, una reducción en un 41,7%, comparando un grupo control con un grupo que fue llevado a cerclaje, disminuyó un 32,3% el parto prematuro a la semana 35, y una reducción de la mortalidad y la morbilidad compuesta. Por lo tanto, el cerclaje es una medida que también ha servido para disminuir el parto prematuro en los pacientes con antecedentes de parto prematuro o con un cuello menor a 25 milímetros. Bueno, y en relación al pesario. El pesario, las teorías de cómo funciona es que generaría un cambio en el ángulo del cérvix y mejoraría el cierre del cuello, generaría una barrera. Las ventajas del pesario es que no es invasivo, es fácil de usar, no requiere anestesia y es de uso ambulatorio. Ahí vemos unas imágenes de un pesario de Arabin. Bueno, ¿qué dice la evidencia en relación al pesario? Aquí hay un metaanálisis que incorporó estudios de Goya, de Nicolaides, y que, si bien hay estudios que han mostrado que el pesario tendría alguna utilidad, al llevarlo a un metaanálisis, esto no fue significativo. ¿Ya? El uso profiláctico del pesario de Arabin en mujeres con embarazo único, con un cervix menor a 25 milímetros entre las 20 y las 24 semanas, más 6, no previene el parto prematuro espontáneo ni mejora los outcomes perinatales. Así que el pesario, la verdad es que en parto único, o sea, en embarazo único no estaría, la evidencia no lo respalda. Si bien hay estudios que muestran que había una ventaja, cuando se realizó este metaanálisis, al menos en el 2017, no había evidencia que respaldara su uso. Ahora, hablando de parto de embarazos, de embarazo gemelar, parto prematuro en embarazo gemelar. Sabemos que esto ha ido en aumento dado la reproducción asistida. Tienen mayor riesgo de parto prematuro, mayor morbilidad y mortalidad perinatal. Son el 3% de todas las embarazadas de Estados Unidos, y en Chile desde el 2000 al 2009 hubo un aumento de un 11%. Sabemos que realizar la cervicometría ha sido un buen predictor de parto prematuro tanto en embarazos únicos como en embarazos gemelares. Entonces, cuando analizamos la evidencia o lo que tenemos disponible para utilizar en embarazo gemelar, tenemos que la progesterona, si bien antes del 2017 la progesterona no había mostrado evidencia de ser útil en embarazo gemelar, se realizó un estudio en el 2017 que fue un metaanálisis y que utilizó distintas dosis de progesterona, pero a modo de resumen y para que se queden con un dato como concreto, al realizar un subanálisis de este estudio,
se vio que había una reducción estadísticamente significativa del riesgo de parto prematuro antes de las 33 semanas en pacientes con un cuello entre 10 y 20 milímetros, pero de quienes recibieron dosis de 400 miligramos al día. La dosis en embarazo único es de 200, en general es de 400, y este fue un subanálisis el que mostró un dato estadísticamente significativo. Y además se asoció a una disminución del riesgo de muerte neonatal en mujeres con un cervix entre 21 y 25 milímetros sin parto prematuro previo o sin el antecedente de un parto prematuro previo. El cerclaje. Bueno, si observan acá, este es un estudio de Berghela que analizó cerclaje en embarazos gemelares y que lo que demostró o lo que mostró en el fondo que todos sus outcomes analizados no hubo una disminución significativa de partos prematuros al realizar cerclaje en embarazos gemelares. Si bien hay algunos estudios de Nicolaides que han mostrado, pero con estudios puntuales de corte, que han mostrado algún grado de beneficio de cerclaje con ciertas longitudes en embarazo gemelar que podría tener alguna utilidad. Los estudios son con un N muy pequeño, por lo tanto no son significativos como para generar una recomendación estándar de que el cerclaje debiera ser realizado universal. Así que el cerclaje, la verdad, en gemelar es como discutible. Y el pesario en embarazo gemelar, la verdad es que el pesario no tuvo ningún efecto sobre la incidencia de parto prematuro en las gestaciones antes de las 34 semanas y con cervix menor a 30. Este es un estudio también de Berghela que analizó el uso de pesario en gemelos y no hubo outcomes significativos. Acá hay otro estudio de pesario que también es un metaanálisis que considera varios estudios previos y por lo que podemos ver que el pesario no generaría una disminución de riesgo prematuro menor a las 37 semanas ni a las 34 semanas. Por lo tanto, la verdad es que en gemelar lo que ha demostrado un poquito más de evidencia sería el uso del Progendo 400 miligramos, pero la evidencia no es contundente, a favor del pesario ni del cerclaje en embarazos gemelares. Entonces, a modo de resumen y que les quede como claro, en el fondo, para prevenir un parto prematuro, tenemos la progesterona, la cervicometría, en el fondo, que nos entrega información importante. Cuando tenemos antecedentes de parto prematuro previo y un cervix menor a 25, un cerclaje. Y el pesario, la verdad es que no ha mostrado evidencia de ser útil en un embarazo único. Ya, y ahora entonces, como atención terciaria, ¿cómo manejamos el síntoma de parto prematuro? Lo que hay que tener claro, en el fondo, son las definiciones. Saber diferenciar entre una amenaza de parto prematuro y un trabajo de parto prematuro. Bueno, definimos amenaza de parto prematuro como 6 o más contracciones en 30 minutos, más del 50% de borramiento cervical y al menos 1 centímetro de dilatación cervical. Y necesitamos para el diagnóstico la presencia de las contracciones y al menos uno de los otros 2 criterios de modificaciones cervicales. ¿Ya? Y esto entre las 22 y las 36 más 6 semanas. Y trabajo de parto prematuro se define como 6 o más contracciones uterinas en 30 minutos, borramiento de un 100% o dilatación de más de 3 centímetros y una edad gestacional entre 22 y 36 más 6 semanas. Ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando hay amenaza de parto prematuro? La verdad es que traté de separarle un poco las recomendaciones y lo que nos sirve realmente cuando hay una amenaza de parto prematuro. Como grado de recomendación tipo A, es muy importante el conocer, saber cuánto es la longitud cervical del cervix y esto nos va a permitir saber si una paciente tiene un alto o bajo riesgo de presentar un parto prematuro en los próximos 7 días con sus síntomas de parto prematuro. Es distinto tener una paciente con, 3 contracciones en 10 minutos con un cuello de 40 milímetros y que tenga 30 semanas, de embarazo, que tenga muchas contracciones pero un cuello que no ha tenido modificaciones, a tener a una paciente
que tenga, no sé, 26 semanas de embarazo y que tenga un cervix de 20 milímetros y que esté con 6 contracciones en 30 minutos. Me va a cambiar el manejo en una u otra paciente. O sea, saber la longitud cervical de una paciente que está con síntomas de parto prematuro es muy importante y es una recomendación tipo A. Cuando el cervix me mide menos de 15 milímetros, aumenta significativamente el riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días. O sea, una paciente que yo no voy a mandar para la casa, la voy a tener en observación, la voy a manejar y voy a hacer intervenciones con ella. A diferencia de una paciente que tiene un cervix mayor a 30 milímetros. Eso me reduce significativamente el riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días. O sea, si yo tengo una paciente con un cuello más de 30, la verdad es que mi conducta va a ser, igual la voy a tener observación, igual la voy a vigilar, pero no está el riesgo inminente de un parto dentro de los próximos 7 días. Y esto es una recomendación tipo B. Y bueno, la progesterona profiláctica luego de una amenaza de parto prematuro no es útil. Y esto con una evidencia tipo A. Bueno, también con un nivel de evidencia tipo A está recomendado el curso de corticoide en todas las mujeres entre 24 y 34 semanas que tienen riesgo de parto prematuro dentro de los próximos 7 días. El sulfato de magnesio también está indicado ya que se utiliza como neuroprotector en todas las pacientes que uno prevea que va a ser el parto antes de las 32 semanas. ¿Ya? Los tocolíticos de primera línea son utilizados y están indicados por un plazo de 48 horas para permitir la maduración corticoidal, es decir, yo le dejo tocolíticos tratando de frenar las contracciones para completar el curso de corticoides. No está indicado dejar tocolíticos para frenar el parto prematuro. Mi objetivo de los tocolíticos es completar la maduración pulmonar. Y bueno, y la indicación es tratar de mejorar los resultados neonatales y se indica solo por este propósito. Los antibióticos no deben usarse para prolongar la gestación ni para mejorar los resultados neonatales en mujeres con trabajo de parto previo y membranas intactas. O sea, si yo no tengo signos de infección en un parto prematuro, no estaría indicado iniciar antibióticos. ¿Ya? Y con un nivel de evidencia tipo B, en el fondo la indicación de uso de corticoides estaría indicado hacer una remaduración en pacientes que hayan tenido un solo curso de corticoides y se pueden repetir estos entre 7 a 14 días, aparece en la evidencia. Generalmente se utilizan después de 14 días. Si yo ya puse un curso de corticoides, no se produjo el parto y ya han pasado más de 2 semanas y ahora creo que se va a producir el parto, está indicado dejar otro pulso de maduración corticoidal. El reposo en cama y la hidratación no han demostrado ser eficaces para la prevención de parto prematuro y no deben recomendarse de forma rutinaria. Recordemos que el reposo aumenta el riesgo de trombosis, pero es una medida que la verdad muchos médicos igual la siguen recomendando. Obviamente a una paciente que está con un riesgo de parto prematuro no le vamos a permitir que camine, que se pasee por la sala. La idea es que igual trate de mantener una conducta más tranquila. Se le puede permitir ir al baño y va a ir dependiendo de cómo evolucione la paciente. Pero la verdad es que el reposo no es una medida que haya demostrado disminuir el parto prematuro. Bueno, y la verdad que el valor predictivo positivo de un resultado positivo en una prueba de fibronectina o el cervix corto, como única medida es pobre. O sea, si una paciente puede tener un cuello de 20 milímetros y estar sin dinámica y probablemente a lo mejor no va a tener su parto inmediatamente, puede haber asociado quizás a una incompetencia cervical. Pero usarlo solo como única medida es muy pobre para decidir conductas. Si bien nos puede guiar, tenemos que tener el contexto completo de la paciente. Ya, entonces a modo como de resumen y tratando de ordenar un poco esto, hice este como flujograma donde traté de pensar con una paciente que viene en amenaza de parto prematuro. Si tiene un cuello que mide más de 30 milímetros, sabemos que el riesgo de parto prematuro dentro de los próximos 7 días es bajo. Quizás con dinámica, yo no voy a mandar a una paciente para la casa porque obviamente
va a volver a la hora o a las 2 horas, y si tenemos un embarazo de 28 semanas, obviamente ella va a sentir que no estamos haciendo nada por ella y no la estamos ayudando. Y si sigue con las contracciones o esta se mantiene en el tiempo, puede ser que este cuello se acorte. Entonces, con un cervix mayor a 30 milímetros, la verdad es que yo igual la dejaría en observaciones, iría evaluando cómo va la dinámica y reevaluaría el cervix en un par de horas. Si noto que este cuello se va cortando y que la dinámica persiste, voy a iniciar tocolíticos y maduración corticoidal. Ahora, en el otro extremo, si tengo una paciente que tiene un cervix menor a 15 y que sabemos que un cervix menor a 15 tiene un alto riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días, con un cuello menor a 15, yo voy a iniciar tocolisis y corticoides. Voy a plantear hacer una amniocentesis que va a estar indicada para ver si hay sospecha de infección, ya que si este cervix es menor a 15 milímetros, debiera ver si hay signos de alguna infección intraamniótica. Y si es así, una infección intraamniótica tiene contraindicado hacer una frendación, es decir, debo suspender los tocolíticos. Por lo tanto, con sospecha de infección intraamniótica, voy a mantener los corticoides, voy a iniciar antibióticos, pero voy a suspender los tocolíticos. Otra indicación de amniocentesis es cuando la tocolisis de primera línea falla. La tocolisis de primera línea encontramos el nifedipino, segunda línea fenoterol. Cuando ya es necesario que yo pase a fenoterol, es necesario realizar una amniocentesis. Y bueno, efectivamente, si tengo un parto que se va a producir antes de las 32 semanas, voy a indicar neuroprotección. El dilema es en estos partos que pacientes que llegan con amenaza de parto prematuro y que tienen un cervix que va entre 15 y 30. Ahí uno generalmente partiría tocolítico, corticoide, observar evolución. Si no funciona mi tocolisis de primera línea y tengo que pasar a segunda línea, realizaré una amniocentesis. Si esta sale negativa, la paciente no tiene signos de infección, no apareciera una coriamnionitis clínica, no hay signos de infección intraamniótica, podría pasar a segunda línea y ver si con esto logro parar las contracciones uterinas. Bueno, y a modo de resumen, saber que el parto prematuro tiene una prevalencia en Chile de un 7%, es la primera causa de morbilidad neonatal, es multifactorial, hay muchas causas, si bien uno tiende a pensar que principalmente hay una infección asociada y que por eso se están generando las contracciones, hay muchas causas que pueden explicar este parto prematuro, y saber la causa puntual, la verdad es que va a ser muy difícil. El factor de riesgo de más importancia es saber sobre el antecedente de un parto prematuro espontáneo previo, y la cervicometría permitió pesquisar a pacientes de alto riesgo. Medidas de intervención: saber que cuando yo tengo un antecedente de un parto prematuro o un cervix menor a 25 milímetros en la ECO2, tengo como opciones la progesterona, el cerclaje y el pesario, y cada cual tiene su nivel de evidencia y lo que ha demostrado utilidad en el parto prematuro. Y cuando tengo una amenaza de parto prematuro, no debo olvidar que la cervicometría me sirve para guiarme en el manejo, que tengo opción de usar tocolítico, tengo opción de usar corticoide y de usar neuroprotección. Y que la amniocentesis va a estar indicada en ciertos casos, como si el cervix es menor a 15 o tengo o no hay una respuesta a los tocolíticos de primera línea. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta clase para ustedes, que estén bien. Gracias.